Muy buenos días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz de tu Espíritu Santo, danos gustar lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus divinos consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todos, y feliz Adviento de nuestro Señor. Correspondería seguir con nuestro curso sobre lectura de comentarios al libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Nos tocaría hoy analizar ya un fragmento, un comentario a la carta a la primera de las 7 iglesias, a la iglesia de Éfeso. Es la primera iglesia del primer septenario que acontece en este libro magnífico que corona la revelación pública del canon de la Sagrada Escritura, que es el Apocalipsis. Hoy vamos a intentar leer, sin someter demasiado a análisis, sino leerlo prácticamente de corrido, el comentario a la carta, al texto sobre la carta a la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, por el autor griego Ecumenio. Ecumenio es un autor cuya datación histórica está controvertidamente discutida. No se sabe precisamente si se debe a un autor eclesiástico del siglo VI o a un obispo del siglo X. Hay un punto de convergencia en esta primer divergencia, y es por ahí el que más nos va a interesar a nosotros. Ya fuera un autor del siglo VI, ya fuera un autor del siglo X, el texto que nos ha llegado hasta nuestras manos tiene más referencia a la primera fecha, del 500 en adelante, que al 900 en adelante. ¿Por qué? Porque si se hubiese tratado de un autor, obispo de Trica, Ecumenio, escritor en lengua griega, si se hubiera tratado de un autor de esa época, del siglo X, en realidad el texto hace referencia a otro escrito que nosotros también vamos a comentar, o vamos a ver fragmentos de otro escritor, que sí es del siglo VI. Es decir, si fuera de un autor obispo del siglo X, parecería una copia casi textual de otro autor del siglo VI. Por lo cual, lo más fehaciente ante la disyuntiva es pensar en un comentario escrito a mediados del primer milenio. El tema es que dentro del comentario de Ecumenio, el comentario de Ecumenio tiene la particularidad de ser el primer comentario de un autor eclesiástico en lengua griega. La clase pasada vimos cómo la mayor parte de los comentaristas son escritores en lengua latina. Siempre recordemos que cuando se habla de escritores eclesiásticos antiguos o padres de la Iglesia, que no es lo mismo, Ecumenio, por ejemplo, no es un padre de la Iglesia. Cuando se dice padres latinos o escritores latinos o padres griegos o escritores griegos, se refiere a la lengua en la que escribieron, no a qué parte del mapa, del globo terráqueo vivían. Por ejemplo, así hay casos donde tenemos, que me vengan ahora a la memoria, San Jerónimo, siglo V,
San Jerónimo vivió en Egipto, pero no escribió en copto, ni en ninguna otra lengua que no fuera la latina. Entonces es un padre latino, es un escritor latino y además padre de la iglesia, ¿sí? Si no me equivoco, San Ireneo de León, eso la verdad que invito a los integrantes de este hermoso grupo a investigar, porque puede ser que la memoria me falle. San Ireneo fue obispo de León, en las Galias, y sin embargo escribió en griego. Es decir, no es un padre latino, y es padre, San Ireneo sí es padre, es santo padre, pero no es padre latino. Cuando uno va a la patrología de Migne, por ejemplo, es una obra monumental, está dentro del catálogo de padres griegos, porque escribe en lengua griega. Bueno, este personaje que hoy nos va a llamar bastante la atención es Ecumenio. Es un comentario completo del Apocalipsis, tal vez el primero en lengua griega. Es seguido y completo, es decir, desde el primer versículo hasta el último, Ecumenio se tomó el trabajo, magistral trabajo, por momentos, sí, de comentar el Apocalipsis. En realidad, se podría decir que este texto de Ecumenio además muestra los métodos de interpretación bíblica que estarían más o menos hasta el siglo VI, a partir de este siglo VI, en la lengua griega y en uno de los textos más difíciles de comentar de todo el Nuevo Testamento, ¿no? De la personalidad de Ecumenio realmente no sabemos prácticamente nada. Abonamos, vuelvo a repetir, la hipótesis de que haya habido más bien en el siglo VI que en el X, a pesar de que hay una parte del comentario donde se habla de Focio. Focio es una jerarquía eclesiástica problemática. Los que conozcan el cisma del siglo XI sabrán de Focio. Hay una alusión a Focio. No sabemos si es de Ecumenio o de un copista de Ecumenio. Si fuera de Ecumenio que hay que trasladarlo automáticamente al siglo X, fin del siglo X. Y si fuera un agregado, una glosa del copista de Ecumenio, pues podríamos seguir reposando tranquilamente en la hipótesis de que Ecumenio pertenece al siglo VI y no al X. De redactado en el siglo VI se calcula que más o menos se puede haber redactado en el año 553, con posterioridad al segundo concilio de Constantinopla. Bueno, las características del comentario son de un autor que está muy esperanzado en el triunfo del Cordero, en la belleza de la Jerusalén celestial, en la novedad de los cielos nuevos y la tierra nueva. Son todos elementos que van más que nada al final del libro que estamos analizando, ¿no? Así que bueno, vamos con esta breve presentación. Intenté ser breve. Vamos a adentrarnos en el texto de Ecumenio cuando comenta el fragmento del Apocalipsis según San Juan de la primera carta a la iglesia de Éfeso. Bueno, confieso que no me ha sido fácil encontrar una versión online para poderles presentar a ustedes en el transcurso de la lectura, porque no está fácilmente adquirible en la red, en la web. Yo simplemente tengo una versión electrónica de ebook bajada por Amazon, y bueno, los que manejen este tipo de lenguajes saben que Amazon, cuando vende libros, los encripta para que nadie los pueda transferir y prestar y regalar y compartir. No se puede pasar a ningún otro lenguaje que no sea el que usa Amazon, y solamente se puede leer desde los ebooks de Amazon, que es mi caso. Por lo tanto, voy a intentar subir ahora alguna captura, una foto de mi ebook enfocando esa hoja. Así que bueno, por si alguno quiere seguir el texto, nos vamos a encontrar primero con fragmentos literales del Apocalipsis y después con comentarios de Ecumenio a ese pasaje. Muy bien. En el capítulo 2 del libro Ecumenio, Comentarios sobre el Apocalipsis, quien quiera adquirirlo en formato papel lo puede hacer
por Amazon o por alguna agencia que importe libros. Está editado por la editorial española Ciudad Nueva. Por cierto, muy costoso. Es hoy traer libros del exterior, pero bueno, no le quita valor, por supuesto, al contrario, se lo suma. Entonces, bueno, vamos a ver si compartiendo un poco esto lo hacemos un poco más adquirible, de manera gratuita. Bueno, en ese libro, en el capítulo 2, lo leo ya a nuestro autor. Ecumenio, escritor probablemente del siglo VI en lengua griega, escribe lo siguiente. El primer objetivo de mis palabras e interpretaciones está cumplido. Ahora el próximo objetivo es mostrar cómo es la exhortación a las iglesias. Así, por ejemplo, en la primera se le manda escribir a la iglesia que está en Éfeso, como a la que preside en el resto de Asia, diciendo esto. Al ángel de la iglesia en Éfeso escríbele. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, el que anda por en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga y tu constancia, y que no pudiste soportar a los malvados, y que has puesto a prueba a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los encontraste mentirosos, que tienes paciencia y que has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido la caridad que tenías al principio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y practica las obras de antes en justicia. De lo contrario vendré a ti y desplazaré tu candelabro de su sitio, a no ser que te conviertas. Sin embargo, tienes esto en tu favor, que aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. Fin de cita del texto del Apocalipsis. Ecumenio escribe. Él habla traslaticiamente al ángel de la iglesia de Éfeso, como si fuese la iglesia de Éfeso. En efecto, no fue el ángel guardián de la iglesia de Éfeso el que pecó, de modo que se le pueda decir, conviértete. Él es santo y por esta razón está en la mano derecha del Señor, dando así prueba de la pureza de su naturaleza y de su luz resplandeciente. Para quien conversa con el evangelista, ¿qué necesidad habría de decir escríbele? El divino ángel estaba presente y oía cuanto se decía, puesto que estaba en la derecha de quien hablaba. Y cuando finalmente el santo explica la visión que había visto, dice, quien tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así pues, no habló a los ángeles de las iglesias, sino a las iglesias. De la misma forma, cuando encuentres, escribe estas cosas al ángel de esta iglesia. Debes entender que dice estas palabras no del ángel, sino de las iglesias. Ecumenio aquí nos invita a un juego muy interesante, exegéticamente hablando, de traslado del mensaje y de santidad de quien traslada el mensaje. Porque el Espíritu, el Hijo de Hombre, le dice al apóstol que le escriba al ángel para que el ángel le hable a la iglesia de sus pecados, de sus méritos y de sus correcciones. Pero no puede ser nunca el ángel al que se le acuse de estas cosas, dado que el ángel de por sí es un ángel confirmado en gracia, tenemos que suponer, no un ángel prevaricador, desobediente, sino que es un ángel santo que además está en la mano de esta visión que analizamos clases atrás. Este Hijo de Hombre en una de sus manos tiene 7 estrellas, que son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Si están en la mano del Cordero,
si están en la mano del Hijo de Hombre, resplandecientes por su pureza y por su luz, no pueden haber pecado nunca. Luego, cuando le dice que has caído y después lo acusará de otras cosas a cada uno de los ángeles, en realidad no está acusando al ángel, sino a la iglesia que representa a cada ángel. Seguimos con Ecumenio. ¿Qué manda que se escriba a la iglesia que está en Éfeso? Esto dice el que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, el que anda por en medio de los 7 candelabros de oro. Es como si dijese: esto dice quien cuida y mantiene y abraza a los santos ángeles que están en el cielo. Estos son las 7 estrellas. Y a los hombres que están en la tierra, estos son los 7 candelabros, como se ha dicho antes. Él pasea en medio de los que le dan culto, y dice por medio del profeta: yo habitaré entre ellos y caminaré en medio de ellos. Interesante entonces esto de Ecumenio, ¿no? Las estrellas son los ángeles y los candelabros son los hombres que están en la iglesia de Éfeso. Seguimos con Ecumenio. Conozco, dice, tus obras, tu fatiga y tu constancia, y ninguna de las obras buenas que practicas me ha estado oculta a mí, el único que ha plasmado vuestros corazones y conoce a fondo todas vuestras obras. Dice, y que no pudiste soportar a los malvados, porque has adquirido la costumbre de odiar el mal, y has tentado a los que se llaman a sí mismos apóstoles y no lo son, y los encontraste mentirosos. Prosigue Ecumenio. Los de Éfeso cumplían el divino mandato: no creer a cualquier espíritu, sino discernir los espíritus, si son de Dios. Por esta razón habían tentado a los que predicaban el evangelio entre ellos, y al tentarles encontraron algunos pseudoapóstoles que transmitían enseñanzas falsas. Se refiere a los de Cerinto, que eran contemporáneos con el evangelista y eran predicadores de doctrinas profanas. Hago una breve aclaración. Los seguidores de Cerinto estaban acusados de ser milenaristas. Nosotros del milenarismo nos vamos a tener que ocupar al final, capítulo 20 del Apocalipsis, pero adelantamos que es un desvío que puso a los primeros escritores, tanto a los padres de la iglesia como los escritores eclesiásticos, que trataron de mantener la ortodoxia de la doctrina, los pusieron en guardia contra los milenaristas. Cerinto sería uno de los casos. Incluso yo recuerdo que en alguna de las iglesias primitivas, el Apocalipsis, cuando estaba todavía en duda su canonicidad y por lo tanto su inspiración, era debido a que podía llegar a verse en el capítulo 20 una fundamentación positiva del escrito para los que alentaban el error milenarista. Bueno, proseguimos con Ecumenio. Y que tienes paciencia, dice, que has sufrido por mi nombre sin desfallecer, y de modo muy honroso. Pues está dicho: llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Dios. Ahí Ecumenio está citando a San Pablo. Pero tengo contra ti, dice, que has perdido la caridad que tenías al principio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y practica las obras de antes en justicia. Como no se me ocultan, dice, tus buenas acciones, tampoco se me oculta que no has abandonado la caridad hacia los necesitados. Vuelve pues a tu primer buen hacer, avisada por mí de en qué cosas has fallado. El texto que ustedes tienen a la vista va a encontrar letra en cursiva y letra normal. La letra en cursiva es Ecumenio parafraseando literalmente algún pasaje de la Sagrada Escritura, en su gran mayoría el mismo fragmento de Apocalipsis que estamos analizando, y alguna que otra cita, como por ejemplo recién dije de San Pablo. Prosigue Ecumenio. Pero dice, si no vuelves al lugar del que has caído, vendré a ti y desplazaré tu candelabro de su sitio, a no ser que te conviertas.
Comentario mío. Pasaje interesante y oscuro, porque si entendemos, según lo que está interpretando el exégeta, que el candelabro es la iglesia en cuanto a asamblea humana que alaba a Dios, ¿qué será la remoción del candelabro? ¿Será tal vez el abandono del espíritu a esa iglesia? Podría ser. Prosigue Ecumenio. Yo vendré a ti. No indica movimiento que implique cambio de posición, pues Dios llena todas las cosas, sino que indica un cambio, como así fue, de su paciencia hacia el castigo. Con remover el candelabro, esto es la iglesia, se refiere a su abandono, de lo que se sigue que los pecadores se ven envueltos en toda clase de temor y agitación, como también dice, se conmueven en la tristeza mis ojos, y se turbó mi corazón dentro de mí. Este texto, por ejemplo, en cursiva, hace referencia a la Sagrada Escritura. No hace Ecumenio, no tiene la delicadeza, como tenemos en los aparatos críticos de nuestras Biblias contemporáneas, de decir de dónde lo sacó. Muchas veces los autores antiguos citan como de memoria, y vaya a saber uno qué traducción que les llegó hasta su época. Esta versión electrónica que yo tengo acá, que estoy presentando en pantalla, no tiene la referencia. Y yo, sinceramente, tampoco me acuerdo dónde está sacado. Claro que me suena a la Sagrada Escritura. Por supuesto que sí. Seguimos con Ecumenio. Pero dice, tienes esto de bueno, que aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Puso su pecado entre dos obras buenas, para que por las alabanzas a las cosas que están en los extremos, se atemperase la reprimenda por lo que está en medio, y así nadie se abatiese con una tristeza excesiva. Comentario mío a esto. Ese modo de reprender y de preparar la reprensión en la caridad y en la misericordia, pero reprensión al fin, ese modo de hacer como envolverlo en obras buenas para que no suene tan dura la reprensión, que es más que necesaria, es un gesto muy cristiano, es un gesto muy eclesiástico. Ya lo encontramos en las cartas de San Pablo, en el Nuevo Testamento, cuando San Pablo tiene que amonestar a la comunidad. Pensemos la comunidad de Corinto, que es una comunidad que le trajo muchos problemas al apóstol. Primero se toma la delicadeza de hacer una acción de gracias y alabar a Dios y dar gracias a Dios por los beneficios y los carismas de la comunidad, a la que brevemente pasará a ajustar cuentas, porque pastoralmente la tiene que corregir y llevarla inmaculada para ser presentada ante el Señor, como dice la carta de los Efesios. No así ocurre, por ejemplo, con los Gálatas, en donde directamente en el versículo 4, creo que es, ya entra directamente en el reproche porque está sumamente preocupado. Pero eso, cuando uno lee todos los escritores eclesiásticos posteriores a los apóstoles, ya los padres apostólicos está, muchas veces sabemos que el objetivo del escrito es una represalia, pero no va directamente a la represalia. Bueno, esto también está haciendo aquí, este es el comentario que hace Ecumenio de lo que le es dictado a Juan, ¿verdad? Sigue Ecumenio. El tal Nicolás, del que se habla ahora, fue un heresiarca blasfemo y desvergonzado. Los de Éfeso, al rechazar a los que estaban poseídos por el error de Nicolás, recibían alabanza por parte de Cristo. Comentario mío. Ustedes en las Biblias, por ejemplo, Jerusalén y Straubinger, van a encontrar en las notas a este pasaje más detalles de quién era este Nicolás, o también aparece como Nicolao. Nicolás, por lo que recuerdo yo, la perversión de Nicolás consistía en que entregara a su mujer, y con eso de ejemplo a todas las mujeres, a toda clase de desenfrenos inmorales, de tipo sexual, ¿sí? Entonces parece que la comunidad que había creado este Nicolao consistía en la promiscuidad sexual, sobre todo de las mujeres. Entonces esto está fuertemente condenado
en todo el Nuevo Testamento. Es uno de los primeros errores que se tiene que encontrar la iglesia, la primitiva iglesia, dentro de sus comunidades, ¿sí? El nicolaísmo. Bueno, después es un error que se sigue arrastrando a lo largo de la Edad Media, tanto la simonía como el nicolaísmo. Bueno, a los que les guste la historia de la iglesia. Sigue Ecumenio. Los de Éfeso, al rechazar a los que estaban poseídos por los errores de Nicolás, recibían alabanza por parte de Cristo. Esto ya lo dijimos. Bien, después el evangelista, tras el oráculo, añade sus propias palabras diciendo: quien tiene oído, esto es. Quien es obediente y sumiso a las leyes divinas, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Dice el Espíritu, sigue Ecumenio, o bien porque las cosas del Apocalipsis son operadas por el Espíritu, o bien porque llama Espíritu a Cristo, que de hecho es Dios, y así es reconocido como también es llamado Hijo del Hombre, y de hecho es hombre, y es reconocido como hombre, pues la divinidad es llamada toda ella Espíritu, como dijo el mismo Jesús a la samaritana cuando hablaba con ella: Dios es Espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y verdad. Bien, si fuese Ecumenio, comentario mío, si Ecumenio fuese realmente un escritor del siglo VI, ya para el siglo VI, desde el punto de vista dogmático, está zanjadísimo la duda o el error y la respuesta a todas las herejías arrianas y nestorianas que han negado ya la divinidad de Cristo, ya la humanidad de Cristo. Ya los concilios de Nicea y de Constantinopla han declarado solemnemente las dos naturalezas perfectas y completas en Cristo, en la única persona del Verbo. Así que para este siglo VI que estaría escribiendo Ecumenio, esto ya está más que resuelto. Muy bien. Sigue nuestro autor. Ahora bien, ¿qué dice el Espíritu? Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. Es una expresión figurada. Llama árbol de la vida a la vida bienaventurada y sin fin de la que disfrutarán los santos en el reino de Dios, al que ahora ha llamado paraíso. Son dignos de ella, dice, los que ahora salen vencedores de las tentaciones del maligno y se han defendido de él. Prosigue Ecumenio. Que nadie se escandalice de las palabras del Señor cuando dice mi Dios, porque todas las palabras que significan cosas humildes se refieren a la economía de la carne. También dijo Cristo en el Evangelio: voy a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto es lo que ha enviado a la iglesia de Éfeso. Bueno, muy bien. Hasta aquí la exégesis del autor Ecumenio del siglo probablemente VI sobre el escrito del Apocalipsis según San Juan referente a la carta a la iglesia de Éfeso. Si Dios quiere, el próximo encuentro vamos a compartir una exégesis también de autores antiguos respecto a la segunda carta, a la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Ahí, más que seguir a un autor solo, vamos a tratar de ver fragmentos comentados por distintos autores antiguos para ver qué contraste, qué conjugación interpretativa pueden hacer del mismo pasaje. Y bueno, así seguir avanzando un poco en esta aventura, si se me permite la palabra, literaria y contemplativa y de oración, para ver qué ha dado que hablar a través de los siglos este maravilloso escrito que nos convoca, el Apocalipsis del apóstol San Juan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.